Y sean todos muy bienvenidos. Estamos partiendo con más un Fry Podcast. Yo soy Luis Conceta y estamos recibiendo en el día de hoy acá a César Uribe. Con ese. Con ese César. Sí. No, César. La segunda. Sí. ¿Cómo estás, César? Bien, muchas gracias por la invitación aquí. Contentos de poder estar con usted. No conocía el Free Podcast, pero bueno, se nota que están haciendo... Fry. Se nota que están haciendo un trabajo muy bueno, así que Qué felicitaciones. bueno, qué bacán que te guste igual, po. Sí. Ex constituyente ahora. Sí, es constituyente, actualmente cesante, así que esa es mi situación Oye, laboral. eso terminó, digamos, cuando se entregó la propuesta, ¿cierto? Sí. El 4 de julio se acabó la convención y ese día también nosotros acabamos nuestro trabajo como convencionales, así que ya desde el 5, ex constituyente y bueno, ahora también participando en todo lo que Así lo vemos que es eres bien activo. que es la campaña, pero más que la campaña es proceso de informativo, que es lo que más falta en la población, sin duda. Claro. ¿Por qué decidiste ser constituyente? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Dónde partió Mira, todo? yo soy sanfabianino. Nosotros allá en San Fabián tenemos un problema, tenemos una lucha territorial que estamos en la defensa de nuestro territorio por la amenaza de la instalación de hidroeléctrica en el río Ñuble. San Fabián, todos lo saben, aquí en Ñuble es una zona cordillerana, en donde nace el río Ñuble y bueno, en ese lugar la verdad es que están puesta la atención para poder construir algunos proyectos de ese tipo que nos generan una afectación muy grande a nosotros como comunidad. Nosotros somos evidentemente amantes de nuestra tierra, que por lo demás muy bonita, y por lo mismo la estamos protegiendo y desde hace 8 años que nos organizamos, tenemos una organización que se llama Ñuble Libre y hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, que eso lo concreto ha significado, por ejemplo, en su momento hacer manifestaciones, marchas, entregar información, pero después también empezamos a evolucionar y empezamos como a mostrar el territorio, lo valioso que es, como que sentimos que la defensa de un territorio también nace y es muy importante el querer el territorio, el querer el lugar. Y hemos también avanzado en eso. En algún momento hicimos un periódico que se llamaba El Puelche de Alico, que ponía en valor nuestro lugar, mostraba la flora y fauna, por ejemplo, en un capítulo, en otro capítulo, lugares turísticos a recorrer, en fin. Entonces hemos tenido esa historia y bueno, cuando aparece el tema del estallido social y la posibilidad de cambiar de fondo la estructura del país en el sentido de sus instituciones, sus leyes, tomamos la decisión de participar en el apruebo y el rechazo de entrada con una campaña concreta del apruebo. Y después de que ganó el apruebo, bueno, venía la elección de los constituyentes, entonces dijimos, bueno, tenemos que participar acá porque tenemos harto que decir al respecto. Nosotros hemos visto cómo ha funcionado y cómo funciona actualmente la institucionalidad, las leyes, y evidentemente que no están para la gente. Esas leyes actuales en Chile están ¿Tú hechas fuiste para otros. como independiente? Yo fui como independiente, sí, bueno, nosotros nunca hemos participado en algún partido como organización. Y somos críticos también a los partidos políticos, para serte bien sincero, son parte también de esta institucionalidad que Claro. actualmente existe. Entonces, la elección de constituyentes se abrió la posibilidad de que independientes, dirigentes, Eso fue activistas, un gran logro. claro, activistas como nosotros tuvieran la posibilidad de reunirse y competir de igual a igual con los partidos, porque si no, la verdad es que compite uno contra un bloque. Ese día también nosotros acabamos nuestro trabajo como convencionales, así que ya desde el 5, ex constituyente y bueno, ahora también participando en todo lo que Así lo vemos que eres es bien activo. que es la campaña, pero más que la campaña es proceso de informativo, que es lo que más falta en la población, sin duda. Claro. ¿Por qué decidiste ser constituyente? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Dónde partió Mira, todo? yo soy sanfabianino. Nosotros allá en San Fabián tenemos un problema, tenemos una lucha territorial que estamos en la defensa de nuestro territorio por la amenaza de la instalación de hidroeléctrica en el río Ñuble. San Fabián, todos lo saben, aquí en Ñuble es una zona cordillerana, en donde nace el río Ñuble y bueno, en ese lugar la verdad es que están puesta la atención para poder construir algunos proyectos de ese tipo que nos generan una afectación muy grande a nosotros como comunidad. Nosotros somos evidentemente amantes de nuestra tierra,
que por lo demás muy bonita, y por lo mismo la estamos protegiendo y desde hace 8 años que nos organizamos, tenemos una organización que se llama Ñuble Libre y hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, que eso en lo concreto ha significado, por ejemplo, en su momento hacer manifestaciones, marchas, entregar información, pero después también empezamos a evolucionar y empezamos como a mostrar el territorio, lo valioso que es, como que sentimos que la defensa de un territorio también nace y es muy importante el querer el territorio, el querer el lugar. Y hemos también avanzado en eso. En algún momento hicimos un periódico que se llamaba El Puelche de Alico, que ponía en valor nuestro lugar, mostraba la flora y fauna, por ejemplo, en un capítulo, en otro capítulo, lugares turísticos a recorrer, en fin. Entonces hemos tenido esa historia y bueno, cuando aparece el tema del estallido social y la posibilidad de cambiar de fondo la estructura del país en el sentido de sus instituciones, sus leyes, tomamos la decisión de participar en el apruebo y el rechazo de entrada con una campaña concreta del apruebo. Y después de que ganó el apruebo, bueno, venía la elección de los constituyentes, entonces dijimos, bueno, tenemos que participar acá porque tenemos harto que decir al respecto. Nosotros hemos visto cómo ha funcionado y cómo funciona actualmente la institucionalidad, las leyes, y evidentemente que no están para la gente. Esas leyes actuales en Chile están hechas para otros. ¿Como independiente? Yo fui como independiente, sí, bueno, nosotros nunca hemos participado en algún partido como organización. Y somos críticos también a los partidos políticos, para serte bien sincero, son parte también de esta institucionalidad que actualmente existe. Entonces, la elección de constituyentes se abrió la posibilidad de que independientes, dirigentes, Eso activistas, fue un gran logro. claro, activistas como nosotros tuvieran la posibilidad de reunirse y competir de igual a igual con los partidos, porque si no, la verdad es que compite uno contra un bloque. Entonces, una persona contra un bloque sin recursos. ¿Cómo es imposible. te financiaste? ¿Cómo fue el proceso porque harto moverse? Sí, no, como lo hemos hecho siempre, con mucha autogestión, con mucho apoyo, con los pocos recursos que se cuentan. Evidentemente que hay una desigualdad también en relación a eso. Y así lo hicimos. Bueno, después de que las elecciones de constituyente, tú podías después de alguna forma reembolsar en base a la votación que tuviera, entonces eso también nos sirvió como para que no hubiese sido tanto gasto, pero claro, por una parte hay gasto y por otra parte hay falta de ingresos porque uno también deja de trabajar de cierta manera como en un proceso de campaña. Así que se dedicaron al 100% a estar allá. Sí, pues. Entonces, bueno, eso estamos hablando de fines del 2020. Entonces ya casi vamos a cumplir 2 años una situación de ese tipo. Ahora también estamos en la misma situación, haciendo campaña por el apruebo de salida sin recursos. Pero bueno, evidentemente que este momento histórico amerita esfuerzo y bueno, lo estamos haciendo porque no vamos a tener un momento como este. Además, cuéntanos cómo era el proceso, porque yo creo que eso no se mostró tanto como el proceso adentro. ¿De dónde salió? ¿Es de ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ese? Qué raro. Ah. ¿Pero la nuestra? No, era el mío, pero yo lo tenía en no molestar, no sé qué pasó. Nada, se me pasó. ¿Cómo era el proceso adentro de la convención? ¿Cómo eran los días? ¿Cómo se trabajaba ahí entre todos ustedes? ¿Cómo era llegar a un consenso? Detállanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, sí, como tú dices, no se ha hablado mucho sobre cómo fue. O sea, no ha habido realmente una información concreta y no se ha entregado como información respecto a cómo fue el proceso, como que lo que marcó el proceso constituyente en lo comunicacional siempre fueron los cuestionamientos, las controversias, como muchos temas más faranduleros que de fondo, que de contenido, que de lo cotidiano. Y lo cotidiano, bueno, decir que nos encontramos el día 5 de julio del año 2021
155 personas que en su mayoría no se conocía, Claro. con distintas visiones, en algunos casos con grupos o representantes de grupos que nunca habían participado en espacios políticos o de Ujú. decisiones políticas como esa, dentro de eso yo, con una inexperiencia evidente también de esa situación. Y bueno, pero también había mucha cercanía con gente que venía como de situaciones, de historias parecidas. Ujú. A la Convención Constitucional llegaron varios constituyentes con historias territoriales, de luchas territoriales, que muy similar a lo que yo les comentaba, que era mi historia previa a ser convencional. Entonces fue un proceso, la verdad es que bastante bonito, complejo por supuesto, porque vivimos desde el primer día cuestionamientos infundados. En algún momento se dijo que no trabajábamos, Ujú. que habían pasado como 4 meses y todavía no escribíamos un artículo. Ujú. Después que escribimos 400 nos dijeron que escribieron muchos, así que Disminuye. era, Ya. el cuestionamiento era porque sí, porque no. Pero bueno, también como para explicar, nosotros vivimos un año intenso, muy, muy intenso, donde prácticamente estuvimos trabajando todos los días. Evidentemente que dormíamos, pero era dormir y al otro día seguir trabajando, porque no solamente el trabajo era las sesiones que se veían en la televisión, sino que fuera de esos horarios estábamos en reuniones, estábamos en conversatorios, estábamos estudiando textos, estábamos Ujú. preparando artículos, estábamos juntándonos con organizaciones. Nosotros al menos, hablo por mí, por los grupos independientes también, yo participé en un colectivo que se llama Pueblo Constituyente. Siempre estuvo la voluntad de hacer este proceso muy participativo. Ujú. Y de alguna manera lo hicimos, pero de otra manera sentimos que podría haber ido mucho más. Y al final lo que nos limitó fue el tiempo. El plazo de un año es un Ya, plazo eso. Ajá, acotadísimo, ajá. muy, muy, muy acotado, que bueno, uno hace el comparativo con la Constitución actual, se demoró 7 años, del Ujú. 73 al 80, Ujú. entre 9 personas, sin democracia, sin participación. Ujú. Y se demoraron ese tiempo. Entonces a nosotros nos dieron un plazo muy acotado bueno, que en la práctica significó estar a full trabajando durante ese año. ¿Tuviste que ceder de tu postura en algún artículo? ¿Hubieron Sí, partes que...? sí, sí, sí. Por supuesto que sí. El proceso, bueno, en ese espacio diverso habían distintas miradas y si bien yo rescato prácticamente todo el texto Ujú. que terminó siendo aprobado. Claro, yo presenté varias, yo digo yo, pero somos un equipo igual, presentamos varios artículos, varias propuestas constitucionales que no llegaron a ser Ya. texto constitucional, pues Ujú. eso fue algo que yo creo que a todos nos sucedió. Ujú. Presentamos, por ejemplo, una norma que trabajamos con algunos apicultores para proteger a las abejas. Y eso es fundamental. Increíble. Claro, como que alguien lo puede entender como que es muy acotado, como Pero a una especie de la naturaleza en lo concreto, pero bueno, son los polinizadores son sí. los que mantienen la Ujú. vida. Entonces, bueno, eso no llegó a ser un texto constitucional, pero están los derechos de la naturaleza. Entonces, desde ahí Claro. igual hay algo que se compensa que uno podría entender de que tiene que ver con lo mismo. Ujú. Entonces, bueno, igual son, por ejemplo, eso. O sea, hubieron otros también artículos que nosotros presentamos que no llegaron al final. ¿Y estás en contra de alguno en particular? ¿Algo que no te haya gustado que Sí, quedara mira, ahí? a ver, yo siento que a algunos artículos les falta como mayor definición, Ya. pero tampoco lo encuentro como algo tan relevante porque en el fondo igual una constitución es un marco general, es una estructura general que después el Congreso igual tiene que detallar en ley. Entonces Ujú. desde ahí, claro, hay algunos artículos que están un poco abiertos, que en definitiva uno podría decir, podría haber quedado más Interpretarlo. cerrado. Ujú. Pero bueno, el proceso también va a significar después que el Congreso va a detallar eso. Y el artículo que personalmente, yo soy uno de los 10 constituyentes que más normas votó a favor. Ujú. Entonces, yo la mayoría de las normas que están acá yo las voté a favor, pero vieron algunas que no, muy pocas. Y entre esas muy pocas tiene que ver con el voto obligatorio. Ya. Yo voté en contra del voto obligatorio, Ya. por ejemplo. El Ajá. voto obligatorio finalmente se aprueba y es parte del texto constitucional y ¿Y por qué estás en contra de que todos
Obligatoriamente voten. Mira, mi visión del voto obligatorio es que, o sea, yo defiendo el voto voluntario porque siento que la abstención, el no participar, es un síntoma y una señal muy clara de la distancia que hay de la ciudadanía con la política. Ujú. Y eso yo creo que algo que también ayudó de cierta manera para que estuviéramos en este momento. O sea, Ujú. el entender de que la deslegitimación de las instituciones, de la Sí. política, es muy alta, en donde uno de los argumentos es actualmente la cantidad de personas que no vota en relación al voto voluntario. Entonces yo creo que esa es una señal importante y creo que debió mantenerse. Pero bueno, habían otras visiones y yo también las respeto. Si en el fondo esto también es democracia y claro, si algo a mí no me gustó y termina siendo aprobado con la cantidad de votos que hay, está bien, digamos. O sea, yo evidentemente no tengo la verdad absoluta y bueno, es parte también de la discusión. Y cada vez que lo planteo, por ejemplo, que me lo preguntan en algún conversatorio, en general la gente está de acuerdo con el voto obligatorio. Sí. Así que está bien. Bueno, yo nací en Brasil y allá el voto es obligatorio, Y po, que te... y al no ir uno a votar corre el riesgo de una multa, igual que va a pasar acá, sí, pues, Sí. y si no puede justificarlo igual, pues, Mm. pero tiene que ser una justificación válida, no es que estaba en la casa y no quise ir nomás, pues, Claro. tiene ¿Y que qué ser te parece a estaba. ti? ¿Que está bien el voto obligatorio o el voto Sí, está voluntario? bien, o sea, vivimos todos en la misma sociedad y a un paso tan importante para el futuro de los próximos años que Sí, vamos a vivir entre todos, ¿cierto? Y un día, un rato que uno tenga que ir, más encima que es un feriado sí, y está cerca de tu casa, yo creo que, claro, todo lo que es obligado sí. no es tan bueno, pero en ese caso yo encuentro que sí está bien que todos tengamos que ir a dar Sí, nuestra opción allá ese día, pues. sí. Eh, y dentro de lo que estás haciendo ahora, ¿cuáles son las principales dudas de la gente? ¿Tú estás saliendo harto a esos mismos conversatorios, resolviendo dudas? ¿Qué es lo que más dudas tiene la gente de la Mira, propuesta? a ver, al respecto sobre las dudas, yo pienso que hay dos como paquetes de dudas, Ujú. digamos, o artículos en duda. Una de cuestiones que yo valido, por ejemplo, hay dudas respecto a la plurinacionalidad. Ya. Porque claro, es algo relativamente nuevo para nosotros, para todo el país, digamos, a pesar de que a todos nos enseñaron en el colegio cuáles eran nuestros pueblos originarios y en ese sentido la mayoría sabe que aquí en este territorio han habitado desde siempre los mapuches, los aymaras, Ujú. los rapanui, etcétera. Pero claro, pero cuando aquí se habla de plurinacionalidad y se habla de consagrar derechos a esos pueblos, como que hay una falta de historia o de educación que no se entiende bien cuáles son los alcances. Ujú. Y si a esa falta de educación, digamos, o de historia en relación a ese respeto y derecho de los pueblos originarios, se le agrega como todo la tergiversación que ha venido detrás también de decir que Chile se va a dividir y cosas de ese tipo, genera un montón de incertidumbre en la gente que es lo que principalmente hemos tenido que aclarar. Y por otro lado, que se mezcla un poquito, están dudas respecto a normas que no existen. La plurinacionalidad existe, que se tergiversa, pero hay artículos que no existen o comentarios que no existen Están siendo y comentados. sí, están siendo comentados como que le van a quitar la casa a la gente, eso no existe, no aparece en ninguna parte, o que Ujú. la casa no van a ser en propiedad, Ujú. no aparece en ninguna parte y eso también nos ha tocado responder harto y ahí yo hago también esa diferencia porque hay dudas que para mí son válidas y las otras también son válidas, pero lo que yo critico es quienes han insertado mala información Ujú. de una manera intencionada o mal intencionada para, para condicionar el voto de personas que por temor Ujú. eh, toman la decisión de votar, en este caso rechazo, porque la posibilidad que le van a quitar una casa donde eso no es real. Y esa es mi principal crítica al proceso y a cómo se ha llevado la campaña,
sobre todo de quienes defienden la actual constitución, de querer como insertar el miedo y en cuestiones que no son reales y lamentablemente a un porcentaje importante de la población influyen. Ajá. Y a mí me da mucha pena esa situación porque llego a viviendas donde hay familias muy vulneradas, donde hay dos adultos mayores que entre los dos no alcanzan a recibir 300 lucas de jubilación, con un hijo discapacitado. Y bueno, la Constitución, por ejemplo, reconoce el derecho de los adultos mayores, de la seguridad social, o sea que las pensiones van a subir, digamos, con esta propuesta, de los discapacitados, como el niño que están ahí, los derechos de los discapacitados. Y ellos están votando en contra porque les van a quitar la casa, cosa que no es real. Entonces, es lamentable y es penoso esa situación. ¿Pero tú crees que no se corre ningún riesgo de que eso pase? Con No, todo lo, sobre la propiedad de la casa, absolutamente no. O sea, actualmente no hay derecho a la vivienda. Y el Estado aún así entrega vivienda en propiedad. Aún así. O sea, si es que el Estado quisiera, si es que Boric, ya que meten ese miedo, quisiera quitar casa o no entregar vivienda en propiedad, podría hacerlo ahora. Porque no hay el derecho a la vivienda. Y aquí se viene a consagrar el derecho a la vivienda. Entonces va a haber un deber del Estado mucho más potente en avanzar sobre todas esas políticas de vivienda que hoy día existen, pero que se colocan requisitos mucho más estrictos para que la vivienda tenga características mucho mejores a las que actualmente se entrega. En temas de derecho tiene grandes beneficios la propuesta, ¿cierto? Sí, absolutamente. No, es que, eso bueno, se nota mucho. El primer artículo, las primeras 6 líneas definen, o sea, no, 2 líneas definen, o una línea. El primer artículo de la Constitución es: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y eso marca al tiro cuál es el foco y el enfoque del Estado, de los gobiernos, en que va a ser los derechos sociales, los derechos de las personas, y no los derechos económicos, que es lo que actualmente consagra la actual Constitución como su prioridad. Los derechos de la empresa, básicamente. Y es algo tangible, o sea, cada vez que se ha querido hacer una reforma importante para mejorar la salud, para mejorar las pensiones, aparecen los grupos empresariales diciendo esto es inconstitucional, o lo votan en contra, y si pasa, lo envían al Tribunal Constitucional para que ahí se evite avanzar sobre ese tipo de derechos. Volviendo al tema de plurinacionalidad, ¿cierto? ¿Por qué se usó ese término y no quizá otro, como se ha escuchado como multicultural y plurinacional en sí? Yo entiendo que es un concepto que se está utilizando hoy en día en el mundo. Las sociedades avanzan, las sociedades evolucionan y las constituciones también. Y claro, pensar en cuando se discutió hace 40 años o 100 años atrás con la Constitución de 1920, 25, evidentemente que no era un tema tan tangible en la población, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad o de los pueblos indígenas, más allá de darle como ese concepto, ¿no? O, por ejemplo, no era evidente el problema ecológico que hoy día vivimos. Hoy día nosotros estamos viviendo, la sociedad ha evolucionado, el contexto global y local también es distinto, y hoy día vemos la necesidad de ir consagrando los derechos de los pueblos indígenas, y las referencias que tenemos son las últimas constituciones en el mundo que han abordado eso y que le han llamado plurinacionalidad, por ejemplo. Entonces, es un tema de evolución también de la sociedad. Podría tener otro nombre. En ese sentido, claro, termina siendo un nombre nomás. Pero lo importante, en definitiva, es que lo que se está haciendo en la Constitución actual no es solamente reconociendo a estos pueblos como originarios, con sus culturas, con sus costumbres propias, sino que está entregándole derechos para que eso se mantenga en el tiempo y no vayan en un proceso de desaparición, que es lo que está sucediendo en el fondo. Sí, desde que fueron colonizados prácticamente, decimados completos. Sí, colonizados. Bueno, en Chile y en Sudamérica, completo, o sea, en Brasil, lo que pasa con los pueblos amazónicos, que es terrible hasta el día de hoy, digamos, que están siendo asesinados por la industria, no sé, minera o agrícola, no sé bien específicamente, pero yo entiendo esa situación. Una compañera ex constituyente fue a Brasil hace poco, estuvo en un encuentro donde hablaron sobre los derechos de la naturaleza, que es un derecho que viene en la propuesta nuestra,
y hablaban sobre la situación que sucedía en el Amazonas con sus pueblos, Sí. con los pueblos del Amazonas. Han acorralado algunas tribus en partes muy chicas de espacio, siendo que ellos hasta no conocer la persona blanca eran dueñas de todo prácticamente. Entonces, Y tiene eh, una visión, y eso sí. es lo que yo principalmente respeto de los pueblos originarios, que tienen una visión integrada con la naturaleza. Ujú, Por ejemplo, los pueblos amazónicos están por periodo en un lugar y ujú. después se reubican, Ajá. van cambiando sus asentamientos porque saben que el humano genera en sí mismo Ujú. una afectación, por mucho respeto que haya, entonces por eso van moviéndose para que la naturaleza se vaya regenerando. Entonces, esa visión, ese vínculo con la naturaleza que también tienen nuestros pueblos originarios, es algo que yo respeto y valoro mucho desde mi activismo socioambiental, que Claro. creo que debían ser un ejemplo. Y con respecto a la restitución de las tierras indígenas, Mm. y eso también se ha escuchado a mucha gente con temor de que incluso en una ciudad grande le vayan a quitar y regalar todo al pueblo indígena. ¿Cuál fue la discusión acerca de eso y qué es lo que sigue hablando la gente del tema? Sí, no me ha tocado tanto conversar los conversatorios. Yo creo Ujú. que pasa mucho porque en esta región no hay No, comunidades pues acá indígenas. no. Y eso es importante también decirle a la gente, que la plurinacionalidad responde porcentualmente a la población indígena, por ejemplo, Ujú, y territorialmente a donde están ubicados también los pueblos indígenas. ujú, Por ejemplo, la población, dentro de la población completa de Chile, el 12% es de pueblos originarios, son ujú, chilenos, son chilenos indígenas. ujú. El restante, el 87%, somos chilenos no indígenas. Ajá. Digamos, somos todos chilenos, algunos indígenas, otros no indígenas. Y la plurinacionalidad responde a esos porcentajes. Por ejemplo, se habla de escaños reservados en el Congreso, en el Sí. Consejo Municipal, en el Consejo Regional, Ujú. pero es proporcional a la población. A nivel nacional, el 12% es la población indígena, por lo tanto, en el Congreso el 12% es para escaños reservados. En Ujú. la región de Ñuble, en la comuna de Chillán, el porcentaje de No hay. pueblo indígena debe ser muy bajito, por lo Ya. tanto, no hay escaños reservados en el Consejo Municipal. Ujú. Entonces, la plurinacionalidad evidentemente que es importante, pero se va a sentir en los lugares donde habitan los pueblos indígenas, que no es la región de Ñuble particularmente, así que desde ya, bueno, me imagino que esto va mucho más a la región, pero Ujú. la gente de la región que nos escucha, que lo sepa, digamos, Ujú. que lo sepa, que esa situación aquí no se va a dar, ni Y- vamos a sentir la Pero plurinacionalidad. para la gente de la Araucanía, que es lo que Sí. más se habla, ¿cierto? ¿Qué riesgo corre una persona que está viviendo en Temuco verse afectada por el tema de de... la restitución de tierra. Ajá, Mira, yo lo que digo al respecto es que esto va a pasar por una discusión en el Congreso, como ya hablábamos ajá. también de hecho, cuando te preguntaba sobre qué cosas, a mí me parecía que quizás no estaban tan bien de la propuesta, que claro, hay cuestiones que no es que estén a la interpretación, sino que Lo que se va a hacer después. están abiertas para que en el Congreso Ujú, se defina más en detalle qué es lo que corresponde. Una constitución es una estructura general que ujú. en detalle lo genera la legislación. Y por lo tanto, la restitución particularmente, las formas, dónde, los lugares, van a haber comisión y Ujú. eso va a estar todo tutelado bajo la ley que desarrolla el Congreso, que es un Congreso muy conservador por lo demás. O Ujú. sea, digamos, seamos claros, en el Senado hay un 50% de gente de derecha, donde están los republicanos, donde están personas que no tienen ninguna intención de entregarle ningún tipo Claro. de derechos a los pueblos originarios. Es una cosa. Y lo segundo, em, por ejemplo, hablamos de las zonas pobladas como el gran temor, pero hay que decir que principalmente la zona de Arauco y la Araucanía fue invadido por las forestales. Ujú. Entonces, pensar de que la restitución solamente va a ser en las zonas pobladas, donde el porcentaje de territorio es mucho más pequeño que la cantidad de hectáreas gigantescas que tienen las forestales, Ujú. que fueron subsidiados por el Estado con el decreto de ley 701, Sí. eh,
es como poner el miedo por sobre también la realidad y el contexto histórico, en donde desde mi perspectiva hay mucho que avanzar de restitución de tierra en suelo que hoy día es forestal, y suelo que hoy día es forestal por el incentivo que generó el Estado a través del decreto de ley 701, donde subsidió el 75% de ese suelo, y no solamente lo subsidió, sino que generó un empobrecimiento natural, ecológico, económico, social a esas poblaciones evidentes, y en Ñuble también lo vivimos. Sí, Hay comunas bien como grande. Coelemu que el 80% de su superficie Forestal. es forestal. Entonces, claro, hay deuda histórica evidente y es donde se puede evidentemente avanzar también. Por ejemplo, restituyendo tierra al pueblo mapuche del suelo forestal que fue subsidiado por el Estado, un 75%, casi regalado. Y bueno, ahí ya entra el tema de la expropiación y el Sí. pago Justo. Pago justo. Po. Eso está ligado a ámbitos internacionales, ¿cierto? Sí. A una legislación internacional. Po. Claro, pero mira, de nuevo, volvemos al tema de que lo va a detallar una ley. La ley de expropiaciones va a detallar cuáles van a ser los criterios para establecer el precio justo. Pero en lo concreto, en lo práctico, digamos, hoy día en la Constitución actual no se habla de que el valor de pago de una expropiación es el valor de mercado. Claro. Algunos reclaman que dice, ¿por qué no aparece valor de mercado? En la actual Constitución no dice valor de mercado. Entonces, comparativamente, no hay que establecerlo como que estamos, entre comillas, modificando algo. Acá se habla del precio justo, y el precio justo, o una expropiación, que va a ser por utilidad pública, ¿cierto? O sea, para construir una carretera, para construir... No es porque el Estado quiera nomás. No, tiene que haber una definición de que hay un proyecto de infraestructura de utilidad pública. Por ejemplo, algo que yo soy crítico, el embalse La Punilla en San Fabián, de la cual yo soy opositor, se declaró como una infraestructura de utilidad pública, y por eso se comenzó con esta Constitución un proceso de expropiación a los arrieros que... los dejan en la calle y en donde se le está pagando un valor de mercado por su suelo, pero ese valor de mercado es bajísimo, porque viven muy arriba en la cordillera, en donde en muchos casos no tienen acceso a luz, no tienen acceso a agua potable, los caminos son malísimos, las distancias a los centros urbanos son lejos, por lo tanto, comercialmente, el valor de mercado es bajísimo. Y lo que les pagan en expropiación no les permite reasentarse en otro lugar y comprar un terreno, construir una casa y generar una economía en ese lugar. Entonces, mi interpretación, el precio justo. Mi interpretación, que yo creo que es una discusión válida, absolutamente válida, y entiendo que en otros países se entiende de esa forma también, es que el precio justo en el caso de un arriero en la cordillera en San Fabián que está siendo expropiado por un proyecto de utilidad pública como un embalse, es mayor al precio de mercado. ¿Te fijas? O sea, el precio justo en ningún caso vendría como a perjudicar a una persona, sino todo lo contrario. Porque un abogado que defiende a los arrieros de la cordillera va a decir, sí, está bien, ese es el valor de mercado, estamos de acuerdo, pero no es el precio justo, porque con esa plata que le están compensando por sacarlos de ese lugar, no tienen dónde reasentarse. Entonces puede pelear un precio mayor en un tribunal para un precio mayor, que es el precio justo en el fondo. Y podría eventualmente disminuirse en el caso, por ejemplo, de expropiar a una forestal, en donde se expropia una forestal para restituir tierra a pueblos indígenas, o para separar a las comunidades, por ejemplo, de Coelemu. El otro día estuvimos en Rangelmo, una comunidad que está rodeada de forestales, que todos los veranos tienen miedo porque ante un incendio forestal se les puede quemar su poblado. El Estado puede decir, bueno, vamos a expropiar esta franja entre la forestal y la comunidad por un bien social, digamos, que es la vida de la población que vive ahí. Y se establece un precio, que puede ser el valor de mercado, pero el Estado puede decir, bueno, pero te descuento lo que yo te pasé en su momento, porque yo ya te entregué, y eso yo creo que es el precio justo. Ese tipo de situaciones se pueden dar considerando esto, que por ningún caso algo que genere un retroceso, más bien genera una justicia respecto, por ejemplo, a la valorización de una expropiación. ¿Va a quedar más fácil para legislar y sacar proyectos después de aprobada, me imagino? Por lo que vi, bueno, se agregan las cámaras de regiones, ¿cierto? Se disminuye el quórum
Entonces, y con más gente cercana a lo que es la gente, el pueblo, me imagino que eso va a ser un poco más fácil para llegar a aprobar o desaprobar una medida. Sobre la reforma constitucional, dices tú. Claro. Bueno, hay harto elemento importante. Lo primero es que esta constitución permite que las personas presenten proyectos de reforma constitucional. Claro. Eso actualmente no existe. Ujú. O sea, si hay algo que no nos gustó, como por ejemplo el precio justo, como por ejemplo el voto obligatorio, o sea, Ujú. yo me puedo decir, juntar a todos los que no les gusta el voto obligatorio y Y decir, presentaron una propuesta. claro, no es un porcentaje de firmas pequeña para generar un Ajá. proceso de reforma, porque se entiende que, no, Claro. que tiene que tener un piso sólido, Ujú. pero existe ese mecanismo y esa herramienta que actualmente la Constitución no lo tiene. Ujú. Por una parte. Y por otra parte, bueno, los quórums son mucho más bajos que lo que actualmente hay. Claro. Ahora recién, ante el miedo de que se cambie la Constitución en su totalidad, los grupos de derecha y de la élite política, que son algunos DC también por ahí, están proponiendo bajar el quórum existente de 2/3 a 4/7. Pero Ujú. ahora recién, o sea, después de 32 años Ujú. después. O sea, no han tenido nunca la voluntad de hacerlo y hoy día ante este momento que se puede generar un cambio real para Chile, Ujú. ellos están cediendo, bajando ese quórum porque actualmente reformar la Constitución significa aprobar una norma en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, Ujú. en cada una por 2/3, es un Ujú. quórum muy alto. Claro. La propuesta nuestra es de 4/7. Ujú. Se Y elimina el Senado también, ¿cierto? se elimina el Ajá. Senado, sí. Eso está bueno, Sí. ¿o no? ¿O no? Es que son los mismos de siempre, si han estado ahí fijos. El otro día de la que no se presentaron a la comisión de Más la encima, ley pues, de la ley de pesca. De la ley de pesca. no Sí. se Sí, presentaron. claro. Y eso también, pues eso viene hace cuánto tiempo siendo debatido. El otro día una Fue- senadora, esto a mí me dejó sorprendido. La senadora Campillay, que estuvo por acá, fue a Ranquelmo, a esa comunidad en Coelemu, en conjunto, nos comentaba que le entregaron su calendario los primeros días de trabajo y en su calendario aparecían 6 días al mes de sesiones del Congreso. O sea, trabajan miércoles y jueves por semana, Ujú. y hay una semana que es de semana territorial, entonces no van. Ujú. Ese es el nivel de... Y ganan, no sé, 12 palos o no sé cuánto, pero un valor... Entonces ella decía, yo trabajaba anteriormente de ser senadora y con todo lo que le sucedió, 6 días a la semana Claro. para ganar el mínimo. Entonces la diferencia con lo que están recibiendo los senadores y Y bueno, es descarado. tienen una gran labor igual de influencia dentro de todo el proceso de formación del país, po. Y por eso también está muy ligado a grandes empresas, me imagino que entonces eliminarlo y pasar a tener una cámara regional, ¿cierto? Que es lo que va a pasar con gente mucho más cercana a lo que es la gente, el pueblo, yo creo que es algo en beneficio, po. Es Sí. algo que va a ser más fácil poder hacer un cambio fundamental. La Cámara de las Regiones, que viene a reemplazar al Senado, viene con condiciones absolutamente distintas. Ujú. Por una parte, son representantes regionales que tienen que tener al menos 4 años de avecindamiento en la región que van a Ya. representar. Eso es buenísimo igual. Eso significa que vivan acá, Claro. no que tengan una casa de veraneo. Pasaban y que los senadores que hacían eso. Bueno, po. Felipe Así Arboe, que se quiere bien, que es po. constituyente, que fue constituyente con nosotros, que Ajá. anteriormente fue senador, él es una persona de Santiago. Claro. Evidentemente Santiago vino a representar a Ñuble y bueno, era conocido y fue elegido, pero eso no debiese suceder en la Cámara de las Regiones nunca más, si es de aprobarse. O sea, tienen que tener 4 años de vivir acá. Eso es relevante. Duran 4 años sus cargos, no 8, como los que actualmente dura el Senado, y tienen que tener una relación muy directa con la Asamblea Regional, que sería el espacio acá en el gobierno regional donde estaría compuesto por los representantes, por los actuales cores, los actuales consejeros regionales, pasarían a llamarse Asamblea Regional y Asambleístas Claro. regionales, Ujú. y el representante regional, quien representa en la Cámara de las Regiones, tiene que tener una relación, un vínculo directo con ese espacio para ir bajando la información de la región, subiendo la información al Congreso de la región también.
Entonces también ahí hay un tema bastante interesante respecto al funcionamiento de la Cámara de las Regiones. Hay como una cercanía mayor con la gente y un poco de rechazo a la política antigua y al sistema. Claro. Y lo otro interesante de la Cámara de las Regiones es que da lo mismo la cantidad de población de cada región. Ujú. Como nosotros nos definimos como un estado regional en la propuesta constitucional, todas las regiones tienen las mismas atribuciones y competencias, o se busca que eso suceda, Ujú. y en la Cámara de las Regiones se ve eso en lo concreto, porque da lo mismo que Santiago tenga 10 veces la población de Ñuble, van a tener la misma cantidad de representantes en la Cámara de las Regiones que nosotros. No Ujú. van a tener más votos por Ya. ser un lugar más poblado. Claro. Las regiones, cada región tiene la misma cantidad de votos y eso es muy relevante. Ujú. Es muy importante también para la definición de las leyes Ujú. de acuerdo regional, que así se llaman, las que van a pasar por Ujú. por la Cámara de las Regiones. Yo creo que dos cosas también que se ha comentado harto es acerca del Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Mm. ¿Qué es lo que te comenta la gente? Igual tiene miedo. Es que todos los avances que se están presentando están siendo tergiversados como en su explicación, de quienes no quieren que esto Sí. cambie. Porque se dice que el Sistema Nacional de Salud va a significar que todos se vayan al sistema público. Ujú. Y eso no es real. Ujú. El Sistema Nacional de Salud, que es un sistema que va a administrar la salud, que va a ser un organismo público, digamos, de un funcionamiento público, va a estar integrado por clínicas privadas, por laboratorios privados, por profesionales que entregan consultas de manera privada. Cuando uno va a un doctor que tiene su consulta médica en un edificio X, ellos integrarían el Sistema Nacional de Salud. Ya. Entonces, se habla de un sistema único porque la diferencia con lo que actualmente hay es que las ISAPRES se saldrían de este sistema. Ujú. Hoy día tenemos un sistema mixto, donde está FONASA y donde están las ISAPRES. Ujú. Pero las ISAPRES, todos sabemos, tienen ganancias millonarias con la Ujú. salud. Ujú. Multimillonarias. O sea, un año de ganancia de la ISAPRES son 10 teletones o más, no sé. Pero son valores estratosféricos. El otro día salía que de 1990 a la fecha, las ganancias de la ISAPRE eran 8,4 billones de pesos. O sea, Ganancia. 8.000 no sé cuánto, 0,000 de ganancia. O sea, Todo eso y- podría y estar to- dentro del sistema. sí, para pagarle Ujú. las prestaciones de servicios a las personas más enfermas, a los enfermos crónicos, a los adultos mayores, que hoy día no tienen la posibilidad de irse a la ISAPRE porque la ISAPRE dice, "A usted no me es beneficioso para mi negocio porque se enferma mucho, Claro. así que váyase para FONASA nomás". Ujú. Y en FONASA evidentemente está colapsado, digamos, el sistema público porque ahí llegan todos los que más se enferman y los que menos plata tienen. Ujú. Entonces, hoy día con este sistema único de salud, Sistema Nacional de Salud, las lucas estarían para los quienes lo necesiten. Ujú. Y esto yo lo he dicho porque uno a veces no hace el análisis. Yo en mi familia, mi papá, los dos son profesores, yo me crié en una familia que siempre fueron ISAPRE, porque evidentemente las personas que tienen la posibilidad de irse a ISAPRE lo hacen, porque hay una mejor salud. Pero nunca reflexioné sobre lo que significaba estar en una ISAPRE en el sentido de que porque yo después cuando pasé a ser profesional me mantuve en la misma ISAPRE que era carga de mis padres antes, Ujú. pero las prestaciones las lucas que a mí me descontaban de mi sueldo Que tú no y, la y usabas. que yo no la usaba, Quedaban ahí. se iba para el bolsillo de la ISAPRE. Po. Ujú. Y en este Sistema Nacional de Salud, lo que yo no Queda dentro utilice, del sistema. queda para que lo utilice un adulto mayor, un enfermo crónico, etcétera. Entonces, evidentemente que estamos hablando de una cuestión solidaria, donde estamos pensando en el bien común, donde elevamos el piso de la salud pública mucho más alto de lo que actualmente hay. Y bueno, los que tengan más recursos, que también están en ISAPRE, van a poder contratar un seguro complementario que probablemente va a ser cómo va a evolucionar la ISAPRE también. Y yo creo que de la mano con eso va también el sistema de pensiones Claro. y la reforma, que yo creo que es algo que generó y dio el impulso quizá a todo lo que fue la votación para que tuviéramos una constitución, ¿cierto? Todo ese descontento que hubo al principio también partió por ahí, por el tema de pensiones. ¿Cuál es el gran cambio? Mira, en el sistema de pensiones la lógica es más o menos la misma. La diferencia es que en el sistema de salud no hay una cuenta individual porque
la plata que tú no utilizas se la lleva directamente la ISAPRE, ¿cierto? En el tema de las pensiones, que tienes una cuenta individual en donde no hay un sistema, no hay ninguna AFP pública, no hay un sistema público, Claro. es todo privado, el sistema de previsión social es todo privado, y es un sistema fracasado, porque el 90% de las pensiones que entrega las AFPs son menores a 190.000 pesos, el 90%, o sea, la mitad del sueldo mínimo, que uno debiese pensar que el sueldo mínimo es Sirve para algo. sirve para terminar el No mes. Bueno, los adultos mayores que además tienen más gasto porque probablemente tienen más necesidades de compra de remedios, de calefacción, no sé, de otro tipo de insumos por su edad, etcétera, tienen la mitad del sueldo mínimo y evidentemente no da y por lo mismo evidentemente un sistema fracasado. Entonces, lo que acá se propone, bueno, esto hay que vincularlo porque este es un tema desde mi punto de vista más sensible. Está el derecho de propiedad, consagrado en la actual Constitución, en donde se establece que los bienes y especies son de propiedad de quien las posee. Y en Todos tus ahorros también son tuyos. tus ahorros son tuyos y tienes el derecho de propiedad, entonces lo que ahorraste en el sistema privado de pensiones es tuyo, te pertenece. ¿Sí? Y eso está asegurado. No se va a expropiar los fondos de pensiones individuales, como también se ha querido decir, porque el mismo artículo 78 consagra ese derecho de que eso te pertenece. Sí. Pero el artículo de seguridad social establece que se va a crear un sistema solidario, y el sistema solidario básicamente es que todos los recursos se vayan a un sistema y que de ese sistema se costeen las pensiones. Entonces, lo que va a derivar en el Congreso con más detalle va a ser un sistema mixto, en donde va a seguir existiendo ese fondo individual, porque ya hay un montón de trabajadores que tienen sus cuentas individuales, pero probablemente también se va a crear paralelamente un sistema solidario en donde las lucas que se descuenten se van a ir a ese fondo que va a ir directamente donde los adultos mayores. Los adultos mayores entienden perfecto esta situación, porque ellos vivieron el cambio de modelo anterior a la AFP, y los que no se cambiaron hoy día lo tienen muy clarito. Todavía, reciben, sí. La otra vez me decían, uno recibía 800 lucas. 800 lucas a comparación al otro que Solo reciben porque 150 no se lucas. cambió en ese Solo entonces. porque no se cambió. Y ese era un modelo solidario. Entonces la idea hoy día, en este contexto, donde ya se avanzó con un sistema individual, va probablemente a evolucionar un sistema mixto que va a entregarle mayor justicia también y va a poder permitir entregar mejores pensiones. Que es lo que hay que buscar con un sistema de seguridad social. Por mucho que las AFPs te digan, bueno, nosotros hicimos que tus fondos aumentaran 10, 20 o el doble, bueno, pero en lo concreto al momento de recibir mi pensión es bajísima, entonces no importa tanto, porque te hacen tu análisis de que te vas a morir en 120 años o cuestiones absurdas. Sí. Bueno, hay un punto que encontré. El artículo 145 habla acerca del dominio de las minas y las sustancias mineras. Eso me quedó ahí dando vuelta. ¿En qué consiste eso en sí? ¿El Estado se va a tomar? De hecho, las minas se va a apropiar de todo lo que está en manos de privado. Mira, en lo concreto, el tema del estatuto minero o el estatuto de los minerales se mantiene prácticamente lo mismo que hoy día hay, en donde se establece que los recursos minerales, los minerales son de propiedad del Estado. Y en ese sentido está perfecto, hasta ahí estamos súper bien. El problema que existe es que el Estado ha entregado la concesión de explotación minera a Soquimich, por ejemplo, el litio, a perpetuidad. Entonces, la propiedad del Estado, pero yo te lo entrego a ti para que tú lo explotes y a perpetuidad, y todas tus ganancias son para ti. Entonces la participación del Estado es nominal, nula, es declarativa, me pertenece a mí, pero te lo regalo. Y sigue siendo mío, pero tú haz beneficio de todo lo que significa eso. Pero en esos casos en particular hay acuerdos muy... Mira, ahí familiares. Sí, evidentemente. O sea, Soquimich, no por nada, el dueño de Soquimich era yerno de Pinochet, digamos, y la verdad, nosotros no pudimos tocar el tema minero. No, la propuesta, ahí hay quizás otra cuestión que quizás yo estoy un poco
no sé si desilusionado, pero sé que faltó como avanzar sobre eso, probablemente porque las mineras establecieron algunas presiones por ahí que yo no alcancé a ver, pero que significó que no se alcanzaran las votaciones de 103, que eran los quórum que necesitábamos para poder aprobar y avanzar un poquito más. Me imagino que en ese caso mismo debe haber y hubo mucho lobby acerca de lo que se estaba legislando para la nueva propuesta. ¿Te tocó ver algo más de cerca? No, no me tocó, la verdad no me tocó. ¿No se te acercó nadie a ti en particular? Yo creo que era claro que no pasaba por nosotros, por los grupos, por el otro lado. Por mí o claro. por otro, hacer la diferencia. Sí. Probablemente, yo no lo vi, pero probablemente existieron presiones o algún lobby más directo la gente de partido también, me imagino. Que estaba más al medio, que eran los que definían si algo se alcanzaba con los 103 votos o no. Pues yo estaba en este lado, que era seguro por mi voto. Cambiar el voto a mí era mucho más complejo que quizás la gente que estaba más al medio. Más en el centro, sí. Claro. ¿Y qué son para ti los principales logros entonces de lo que lograron redactar? No, un montón de logros. O sea, bueno, que el foco del Estado sean las personas, sean los derechos sociales. Evidentemente que eso ya es algo absolutamente radical, distinto y muy positivo de lo que actualmente tenemos. Avanzar sobre otras herramientas de democracia, más allá de votar cada 4 años por algún representante, como por ejemplo la posibilidad, la reforma constitucional de manera popular, de juntar firmas y presentar alguna propuesta de cambio de reforma, de cambio de algún artículo de la Constitución. La posibilidad de derogar leyes, lo que estábamos hablando aquí, que con la ley de pesca, hoy día también en este momento así de tensión, como para conseguir algunos votos por aquí y por allá, se dijo vamos a derogar la ley y no aparecieron. Sí, yo creo que es tu pregunta, la mayoría de los chilenos todos están en contra de esa ley. Es que es una ley corrupta. Y solo favorece a 4 o 5 personas. Favorece a 7 familias, que así como no se le entregó la propiedad del mar, se le entregaron las concesiones para que explotaran a su beneficio, igual que la minería. Entonces, y los pescadores tienen que pedirle permiso, los pescadores artesanales tienen que pedirle permiso a esos 7 grupos empresariales para poder generar su economía. Entonces, evidentemente es una ley corrupta, y esa ley que hoy día se dice que se va a cambiar en el Congreso, pero no está la voluntad política de hacerlo, no de todos, pero de los grupos más de derecha, digamos. Podríamos hacerlo con esta propuesta constitucional porque aparece la iniciativa popular de derogación de ley. Entonces nosotros podemos juntar firmas y decir queremos que se derogue la ley de pesca. Y después se hace un plebiscito y eso se determina de manera popular, digamos. Eso es un avance. O sea, tenemos el Estado social de preocuparse de las personas. Tenemos estas otras herramientas de democracia que se abren a la gente para poder incidir más en las decisiones políticas. Tenemos el Estado ecológico, que es notable, por ejemplo, entregarle a la naturaleza derechos o entender que los recursos naturales en realidad son bienes naturales comunes, que tenemos que cuidarlos porque tenemos una responsabilidad intergeneracional, no solamente con nosotros, sino con las futuras generaciones. Quitarle la propiedad del agua desde eso mismo, es algo notable. Y el mar, o sea, ya que estamos hablando del mar, el mar también es un bien común inapropiable. Claro. Por lo tanto, de acuerdo a ese artículo de la Constitución, debiese también modificarse la legislación porque podría quedar, de alguna manera, no ser coherente con la Constitución el hecho de que hoy día se haya entregado en concesión el mar a 7 familias, por ejemplo. Entonces, hay harto avance. Para la mujer, por ejemplo, hay avances notables, o sea... Claro. La democracia paritaria, la paridad. El reconocimiento de las labores domésticas de las mujeres, la labor de cuidado. Mi compañera es cuidadora porque tiene una hija que bueno vive con nosotros hoy en día, pero la Cari lleva 14 años viviendo con ella, una discapacitada, y está invisibilizado su trabajo, claro. Y bueno, y todo lo que eso significa. Entonces hay avances muy, muy relevantes. Podríamos seguir el tema de la descentralización, del Estado regional, el tema de la plurinacionalidad, a pesar de que se cuestiona harto, pero son herramientas que vienen por una parte a consagrar estos derechos y a permitirnos avanzar sobre los problemas que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que hoy día no hay soluciones concretas de parte del Estado. Yo he escuchado algunas dudas acerca del tema que el presidente podrá gobernar por decreto. ¿En qué incide lo que está escrito a lo que se habla acerca de eso?
Yo no, la verdad es que desconozco. O sea, yo entiendo que hoy actualmente el presidente puede presentar decreto con fuerza de ley, y eso en definitiva no cambia tanto con esta propuesta. La verdad es que a nivel de presidentes, de ejecutivo, del Poder Ejecutivo, no hay muchos cambios. Quizá ahí también se podría haber avanzado más, pero no hay una cuestión que aquí le vamos a entregar más atribuciones, más competencias, vamos a generar un autoritarismo, lo que sea. Eso no es real. En un ámbito más global, y bueno, yo siempre hago el análisis, y hemos hablado acá con otros invitados igual, acerca de la sensación que tiene la gente, incluso que ve de afuera Chile y que ha venido en decadencia, que ha sufrido, digamos, un golpe, y su economía y todo ha ido en decrecimiento. ¿Tú crees que corremos un riesgo real, no solo con la Constitución, pero con todo lo que está pasando, de un empeoramiento, hasta llegar a un punto de una Venezuela, una dictadura O sea, comunista? en términos democráticos, no. O sea, Ya. en términos de democracia, no, porque está súper claro. Por ejemplo, lo primero que hablamos fue de que nosotros el día 4 de julio se cerró la convención y dejamos de ser convencionales. Y eso es Claro. algo muy distinto a lo que pasó en Venezuela, por ejemplo. Claro. En donde allá la Asamblea Constituyente, similar a la nuestra, terminó reemplazando el Congreso. Terminó siendo el espacio del poder legislativo. Y el presidente venezolano lleva no sé cuántos años gobernando, cuestión que acá queda lo suficientemente cerrado de que los periodos de que Claro. una persona no puede, en cualquier cargo, Reelección. alcalde, Ajá. concejal, representante regional, diputado, etcétera, máximo 2 periodos, máximo 8 años. Y bueno, Entonces, ahora hay una nueva propuesta del oficialismo de que sea uno solo, pues. Que salió, sí. hablaron recién ayer, exactamente, claro. Que no existe la posibilidad de reelección. creo. Ajá. Pero entonces, en esos términos, no hay ninguna posibilidad que nosotros caigamos en una situación similar, ninguna. De hecho, estamos hablando de autonomías regionales, o sea, estamos desconcentrando el poder centralizado en Chile, en el gobierno de turno, que hoy día, por ejemplo, en términos presupuestarios, ellos son los que disponen del 82% del presupuesto, el gobierno central, a autonomías regionales que se les van a entregar más atribuciones, más competencias, más recursos. Entonces estamos descentralizando el poder, que es absolutamente distinto a un autoritarismo o una dictadura. Y en términos económicos, nosotros estamos en un problema económico. Claro, pero es mundial. A nivel mundial y a nivel chileno también, por todo lo que ha sucedido, porque estalló Chile, ya no se permiten más injusticias, digamos. Y eso evidentemente que significa un detrimento de la economía, etcétera. Pero lo que yo he escuchado y que me parece absolutamente lógico es que aprobar la Constitución entrega certezas. Los bancos internacionales, europeos, estadounidenses, dicen que para la economía, en términos económicos, lo mejor es aprobar la Constitución porque se sabe lo que viene. De no aprobarse, seguimos en la misma situación de incertidumbre de qué va a pasar, qué se va a reformar, cuándo se va a reformar, cuáles van a ser los tiempos, qué es lo que se va... Entonces se sigue manteniendo ese momento de incertidumbre. Y acerca de los sondeos que dan triunfo al rechazo, que yo creo que, bueno, tú estás en un trabajo constante de concientización, ¿cierto? ¿Por qué crees tú que de ser aprobado el proceso completo por una amplia mayoría, ha llegado a tener ahora la amplia mayoría, pero en contra? Yo no sé si hay una amplia mayoría en contra, pero sí creo que existen posibilidades de que no se apruebe, digamos. Y para mí tiene que ver con lo que ha sucedido durante la campaña, que no estoy pensando en el último mes, sino que desde el inicio, desde todo lo que vinieron diciendo desde un inicio, de alguna forma amparado por los medios de comunicación también. Y por todas esas 7 familias que también tienen... Y por todas esas 7 amplio familias, interés. entonces hoy día hay un descaro total porque se insisten con que las listas de espera se van a aumentar, que se les va a quitar la propiedad de la casa, que se va a dividir el país, que esto y que lo otro. O sea, desde esa situación de descaro total, hay ya algunos ultraderechistas que dicen que van a salir a matar a los de la prueba, por ejemplo. Entonces, estamos en una situación de ese tipo, de ese nivel, que de alguna forma
se ha marcado por todo este manejo comunicacional descarado sin responsabilidad de lo que significa en nuestra clase trabajadora, en nuestro pueblo, que en muchos casos no tiene tiempo para informarse mucho, que no ha tenido muy buenos niveles de educación tampoco, etcétera, que también está siendo condicionado por esa situación. Y bueno, yo creo que va también de ese punto de que dicen que, claro, el 2% de Chile tiene toda la plata del resto, ¿cierto? Sí. El mismo que está poniendo el 90% de plata para la campaña del rechazo también, pues. Entonces, Sí, el 1% de los dueños del agua, hablando de otro tema sensible, son los que acaparan el 70% de la propiedad del agua. Nosotros estamos con esto eliminando la propiedad del agua y lo que se está diciendo que los pequeños agricultores se van a ver perjudicados. En donde es todo lo contrario. La distribución va a ser mejor. Sí, la distribución va a ser mejor. Pero bueno, es parte como de lo que estamos diciendo, de esa campaña así de... no sé cómo decirlo, pero esa campaña así descarada de instalar cualquier mentira, digamos, en este momento, porque tienen mucho miedo, creo yo, de perder las situaciones de privilegio que actualmente tienen. Bueno, nos gustaría poder seguir acá y yo creo que teníamos harto más planeado poder hablar, así que queremos también dar las gracias a toda la gente que nos estuvo viendo y los que nos van a ver. Esperamos poder haber hablado acerca de temas relevantes y que puedan ser de utilidad para que ustedes puedan ir a votar en el próximo plebiscito, que la gente se informe, ¿cierto? Decir también que vean los cursos que tenemos para ustedes ahí en el link que está en la descripción. Son 2 cursos, puedes partir con tu podcast en un día, hace un curso muy bacán, así que va a tener una buena base para empezar un podcast y puede aprender a hablar portugués también en el link en la descripción. César, ¿qué viene para ti ahora? Sí, a mí igual me hubiese podido gustar estar más tiempo, pero lamentablemente tengo un compromiso. Entendemos, de hecho, también. vamos al sector de la arboleda en San Carlos precisamente a hablar con una zona rural, con campesinos, así que vamos a tocar estos temas y es muy importante también poder hacerlo. Así que bueno, ojalá que se pueda repetir la posibilidad de estar en otro momento junto a usted, porque la verdad es que está bueno el Fry Podcast. Qué bueno. ¿Qué sigue para ti después del plebiscito? No lo sé. Todavía no lo sé. ¿Aprobado o rechazado? ¿No tiene ninguna? No lo sé. Yo creo que va a haber un par de semanas de desconexión total, de evaluación de lo sucedido y después buscar algún trabajo. Yo estaba trabajando de manera independiente, probablemente voy a seguir así. Y bueno, si sale algo interesante también, me gustaría hacer clases en la universidad, así que si alguien es de universidad y tiene ¿El mundo político? Es que, a ver... Yo sé de que hay un valor, hay un capital que se ha conseguido durante este tiempo por la campaña, por ser exconvencional en una región en donde, por ejemplo, hay 4 diputados de derecha, de 5. Y evidentemente yo siento una responsabilidad de no... de eso utilizarlo para seguir aportando. Para seguir aportando, y ahí lo veremos. Pero para mí siempre las transformaciones son colectivas, no es un tema personal. Yo no tengo algún interés particular en generar, en seguir una carrera política, pero sí aportar en el cambio, desde cualquier espacio, digamos. Qué bien. Te dejamos un minuto para que tú puedas también llamar a la gente, lo que hace todos los días, sí, haciendo tu trabajo de información. Cuenta a la gente ahí. Sí. No, a ver, quizás 2 cosas. Lo primero es que el día 4 de septiembre de verdad que no es una elección como cualquier otra. Esto va más allá de algún gobierno de turno también. Esta es una constitución que probablemente va a trascender en 20, 30, 40 años quizás. Y en ese sentido lo principal que tenemos que saber es que, además de la importancia, es que tenemos que votar de una manera muy responsable. Y eso significa impregnarnos del texto, de saber concretamente qué es lo que dice y dejar atrás también quizás lo que se comenta en las redes sociales. Así que esa es mi primera invitación, informarse de la mejor manera de aquí a esa fecha. Y como otro quizás mensaje, decirles también que los procesos de cambio generan dudas, generan incertidumbre, que si alguien la siente no es
no está mal, digamos, es propio de un cambio que uno lo puede sentir cuando se cambia de casa, cuando se cambia de ciudad, cuando se cambia de trabajo, cuando se cambia de carrera, en algunos casos. Entonces, eso es algo normal también cuando cambia de polola, qué sé yo. Eh, y bueno, eso es algo normal que no está malo y que no significa necesariamente que uno tenga que tomar una decisión por esa situación. Yo también invito de alguna manera a normalizar la situación en cambios en términos de dudas que se puedan generar, pero decirles que este cambio, esta propuesta no va a ser de un día para otra, que se va a dar con el tiempo también, no es que las cosas cambien de un día para otro. Y por lo mismo es importante dar ese paso como para seguir avanzando y no mantenernos en lo que actualmente tenemos, que sabemos que es una sociedad súper injusta, que ya hay más que argumentos como para determinar que es así. Así que yo los invito evidentemente a votar a prueba, pero quizás más que a votar a prueba, realmente a entender lo que significa el momento histórico y la importancia también de generar un cambio constitucional. Bueno, y nosotros darte las gracias por tu participación. Quedamos con el gusto de tener un poquito más, pero se entiende todo lo que estamos viendo, todo el trabajo que estás haciendo tú. Y te deseamos mucha suerte también en todo lo que estás haciendo y que sea la voluntad del pueblo y que voten informados en el próximo plebiscito y no sigamos dividiéndonos y sigamos por algo, un bien común mayor y que sea un mejor futuro. Así Vale, que muchas gracias, Luis. darte las gracias a ti, César, y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos los que nos estuvieron viendo, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.